En este episodio nos acompaña por primera vez y que venga en muchas otras ocasiones Loredana Volpe. Loredana Volpe es licenciada en Letras, es máster en estudios teatrales de la Universidad de Barcelona y el Institut del Teatre, fundadora de la compañía teatral La Salamandra, que fue creada en Caracas y con la cual actualmente trabaja en Barcelona. Autora de libros como Ejercicio de Aniquilación y A pesar de tu Santa Cólera. Su más reciente publicación se titula La habitación cerrada, reconocida con diferentes premios en Venezuela y en España. Conversaremos con ella sobre arte, sobre poesía, sobre teatro, exilio y de cómo desde su experiencia todo esto, todas esas herramientas y todas estas creaciones le han ayudado a transformar grandes temores en obras teatrales y literarias. Bienvenida, Loredana, a La Muchas Finestra. gracias, Sol. Un placer estar aquí. La verdad que estoy muy contenta de que estés en La Finestra por primera vez y que se repita en muchas ocasiones. Bueno, hay muchísimos temas que tratar contigo. Yo creo que es apasionante, además, todo lo que has hecho desde que dejaste tu país y desde que te instalaste también en Barcelona, desde el arte. La verdad que a mí me enorgullece muchísimo cuando escucho el nombre de figuras como la tuya y que hayan nacido en nuestra tierra. Además que me hace sentir así súper contenta. Es un orgullo, es un orgullo patrio, ¿no? Qué bonito. Y, y bueno, para comenzar, quiero que comencemos a hablar un poco acerca del exilio. Creo que es uno de los puntos de partida interesantes para que hagamos un recorrido. ¿Cuántos años tienes ya fuera de Venezuela, Loredana? 11 años fuera de Caracas. ¿Qué Barcelona específicamente? Bueno, Barcelona fue el punto de partida porque quería estudiar teatro, quería especializarme en teatro y bueno, comencé a estudiar catalán en el Centre Català en Caracas porque ya tenía el Instituto del Teatre en mente y En mente. sabía que bueno, que se tenía que hacer todo en catalán, así que bueno, empecé a prepararme desde allá y bueno, me interesaba mucho Barcelona, tenía amigos aquí, personas conocidas y era un lugar que aunque no tenía familiares, sí tenía gente que podía de alguna manera recibirme. Entonces, digamos que por eso escogí Barcelona. Tu manera de crear, es decir, tu perspectiva artística ha cambiado o cómo influyó el exilio en tu manera de crear. Bueno, absolutamente. Creo que ves el país desde otro lugar. Cambió completamente mi forma de aproximarme al hecho teatral y al hecho poético, que para mí están absolutamente vinculados. Y creo que la visión que tienes del país, creo lo decía mucho Carlos Fuentes, cuando estás fuera del país es otra. Y sí, Totalmente. te ayuda a pensarlo de otra manera, sobre todo cuando no puedes regresar, ¿no? Ahí ya entiendes lo que has perdido y te invita a pensar continuamente en el hecho de la pérdida. Yo creo que esta nostalgia o esta sensación, a pesar del paso de los años, nunca cambia. Yo lo vivo así, no sé cómo lo vives tú. Bueno, es complicado, ¿no? Siempre sientes que quisieras regresar, ¿no? Tienes allá los afectos, los lugares familiares, después se crean otros lugares familiares, de eso va el último Claro. libro, ¿no? De crear nuevos espacios donde sabes que tendrás que vivir y hacer nuevos afectos, pero inevitablemente extrañas aquello, ¿no? Que en lo que te sentías como pez en el agua, ¿no? De alguna manera. Y esa sensación de que quizás pensar que al regresar, pues también ya no perteneces allí, porque bueno, hemos cambiado, ¿no? Igual la Loredana que salió y escribía poesía en Caracas ya no es la misma, 11 años después, No, no. con tanta poesía de camino. No, y también hablo con algunos amigos venezolanos que están allá o vienen y yo los escucho y me siento muy ajena. Es decir, noto la distancia bueno, de tantos años fuera,
¿no? De acostumbrarme también a hablar otro castellano, porque es el castellano en el Ujú, que trabajo inevitablemente en el teatro, y el catalán, ¿no? claro. Entonces, Ujú. digamos que sí, de alguna manera te sientes lejano. Quieres estar cerca, pero estás lejos. Aunque han pasado muchos años, salir de casa, de ese entorno que te cobijaba y tener que adaptarte a un país nuevo siempre es desafiante y es enriquecedor también. Y quiero saber cómo lo has vivido, ya dejando un poco atrás el hecho de tener que salir, que bueno, tocaremos algunos detalles cuando hablemos de tu última obra teatral también, muy importante, pero saliendo un poco de eso, ya en el contexto de adaptarse, de tener que aprender otro idioma, de lo desafiante que es también ver toda la riqueza que hay, ¿no? Toda la riqueza cultural y cómo lo has vivido y qué representa para ti. Pues ha sido un enfrentamiento con el lenguaje. Yo creo que para mí el lenguaje ha sido lo más desafiante en cuanto a ese encuentro cultural con otro lugar, porque el lenguaje es una forma de pensamiento y de alguna manera amplió mi forma de pensar, me hizo ver las cosas desde otro lugar, y también el hecho de tener que hablar otro castellano para mí fue muy difícil. O sea, yo venía de letras, Sí, el lenguaje para mí digamos que es fundamental en mi estructura de pensamiento, y al ver que tenía que hablar otra lengua, que es tu lengua pero que es otra, para mí generó un gran conflicto interno. En cuanto a mis relaciones también sentí ese conflicto, no tanto con el catalán, porque es hablar otra lengua y es hablar como aprendes inglés, como aprendes italiano, claro. pero el castellano sí para mí supuso una gran dificultad, hasta el punto de que hoy en día pues se me hace muy natural hablar de vosotros. Cuando hablo con alguien de Latinoamérica, pues intento cambiar Claro, automático. cambiarlo, pero es cierto que me sale natural el vosotros porque de alguna manera sufrí cierta violencia con el lenguaje en el enfrentamiento, ¿no? Decías una Ujú. palabra, te corregían, y tú entendías que no estabas hablando mal el castellano, estabas hablando otro castellano, ¿no? El venezolano o el latinoamericano, pero sí, sí lo viví desde la violencia. Para mí fue un encuentro violento, y al que tuve que acostumbrarme de alguna forma, ¿no? Y exploro eso en mis libros. Sí, sí, está en tu poesía. Lo he visto y además he escuchado algunas entrevistas también donde lo has dejado, donde lo has resaltado. A mí me gustaría saber esas pinceladas de violencia a la que hablas, por lo menos con la del lenguaje, que suele pasar en el momento o en esa transición migratoria. ¿Qué otras tuviste que vivir o consideras que nos enfrentamos? Y sobre todo, ¿qué ha representado el arte para ti en esos momentos? Cuando tú te encontrabas en medio de esos actos, aunque sean simbólicos o mínimos de pequeña violencia, ¿qué representaba el arte para ti? Una forma de salvación, creo que era mi lugar para expresarme con total libertad, de alguna manera, pero sí, es difícil pues, volver a empezar, ¿no? Digamos que yo tenía, la compañía ya tenía un recorrido en Caracas, ya sabíamos en qué lugares, y aquí, bueno, fue para mí realmente empezar de cero, tocar puertas sola, me recibieron muy bien, creo que tuve esa suerte y lo agradezco muchísimo, creo que Barcelona me abrió las puertas, los teatros, la última obra que presenté en Rajatabla, la traje aquí en catalán, que era la puerta cerrada de Jean-Paul Sartre, que nosotros le hicimos Ujú. una versión que se llamaba No Exit, y Sí. digamos que no puedo estar más agradecida. Sin embargo, hay una gran dificultad con las formas de crear, con las dinámicas, son distintas. Aquí también hay un tema Ujú. económico importante porque hay algo que no se acostumbra en Caracas, que es a dar de alta en la seguridad social al equipo y para eso necesitas aplicar a subvenciones, ayudas, es decir, es más un trabajo de producción bastante que requiere un año de trabajo, incluso un poco más, para poder Ujú. emprender un proyecto teatral, y para mí fue algo completamente nuevo. No nos movíamos así en Caracas. También en Claro. Caracas hacíamos todos un poco de todo, y aquí hay más especialización cada quien en su área, y el hecho de yo ser multitarea, digamos que no es algo que ves aquí. Claro. Digamos que yo puedo dirigir y hacer diseño de vestuario y producción y diseño gráfico, y no era tan común ese tipo de perfil, ¿no? Y digamos que para mí fue difícil al inicio, fue difícil, pero bueno, agradezco toda la ayuda que recibí.
Eso sí. Bueno, esa super escuela, además de multitarea, nos prepara para poder enfrentar todo lo que viene en el territorio y en el camino de la migración. Yo creo que Totalmente, totalmente. te prepara un montón. Em, ¿Cómo se relaciona la poesía, eh, tu poesía, con otras formas de arte, incluso con las otras formas de artes que tú manejas, como directora de teatro, como actriz? ¿Cómo se relaciona la poesía con estas otras ramas? Bueno, para mí la poesía es inevitable, en el sentido de que al expresarme es algo que surge. No sé pensar de otra forma el lenguaje si no es poético, sobre todo por el ritmo. Y creo que mi teatro, o el teatro que busco realizar con la compañía, es un teatro de la palabra, donde la poesía crea, digamos, ese ritmo que necesita el lenguaje. Y es Ujú. algo que escucho cuando escribo y necesito de alguna manera llevarlo a la escena. Por eso siempre trabajo textos, si bien parto de otros autores o cuando son textos míos siempre está presente la poesía, pero creo que es algo que me es absolutamente inevitable desde el primer montaje y sobre todo que siempre he buscado. Por eso he admirado siempre a Alfred Jarry. El primer montaje de la compañía fue el Ujú. Burré, que hicimos allí en el CELAR, precisamente por la fuerza que tiene la poesía en este tipo de montajes teatrales. De modo que permea en todas las áreas en las que he trabajado, lo poético como centro neurálgico de la creación. De poesía, Loredana, quiero que compartas alguno de tus poemas con nosotros, con los finestreros. Puede ser de tu libro de ejercicio de aniquilación. Perfecto, Adelante. aquí. Vale, compartiré el poema número 8. Soy un contenedor y todo lo que recibo erosiona el fondo. En esta condición de triángulo invertido, vaso que somos, dejo entrar la miseria, la ira, el abandono, como en una procesión furiosa de ánimas, encierro el mal y la deshonra. Hoy mi bondad se apaga. No hay nada más para llenar este abismo de los 5 sentidos del que nos habla Blake, solo partes de mí que balbucean en una lengua prestada, en otra que me abandona, en miles de lenguas que aún no conozco. No sé qué hay en esta habitación que me enferma de esta manera. No hay familia, no hay nada. La locura negra repite, te enfrenta, bate las alas, responde. Salgo de aquí para no verme en comunión atroz con las caras y las cosas, expulsarme, desaparecer, la libertad absoluta. Gracias. Qué belleza, gracias a ti. Hermoso. El arte que ha sido, como lo acabas de mencionar, una especie de salvación y cómo ha influido emocionalmente, porque me interesa saber que a raíz de esta tabla de salvación, emocionalmente, cómo Loredana ha podido refugiarse y poder de alguna manera drenar todo este recorrido de todos estos años sin regresar a casa. Es decir, cómo a través del arte, de la poesía, del teatro, tú has podido transformar quizás las emociones, los sentimientos, el dolor que se vive y que se transita al estar lejos de casa, no por una decisión personal. No sé si ha sido tu caso, ¿no? Lo pregunto, igual me adelanto. Muchos salen por decisión propia, muchos salimos huyendo. Son casos distintos. Sí, sí. Bueno, en mi caso yo tuve que huir por un intento de secuestro y está relacionado con la última obra que he presentado, Isekai, Historia de un secuestro, porque de alguna manera esa vivencia, ¿no?, del exilio está allí siempre, es un tema recurrente, Y recurrente. está allí porque necesito hablar de ello de alguna forma, pero Ujú. también ese espacio artístico del que hablas para mí ha sido casa, ha sido crear la casa que no tenía, ha sido mi compañía teatral. La casa que Ujú. no tenía ha sido mi círculo literario en Barcelona. Son personas que para mí son muy queridas Es tu y que hogar, es es tu mi hogar. hogar. Yo siento Barcelona mi casa porque, bueno, se ha hecho casa, ¿no? A través del arte, ¿no? Y de mi vínculo con el teatro, con la poesía. Y en ese sentido, por eso es salvación, porque solos no podemos estar. Y en ese sentido, el arte crea vínculos
que son familiares. Y para mí es fundamental y así siempre he llevado la compañía teatral, porque era así como la llevaba en Venezuela, ¿no? Y éramos familia. Y hablemos del último trabajo teatral, del último montaje de Isekai. Coméntame un poco cómo surgió la idea, principalmente, antes de hacer un recorrido por todo lo que lleva el montaje. Pues Isekai es una palabra japonesa que quiere decir otro mundo y la idea surgió a partir de ver varios de estos Isekais que son un género de ficción fantástica japonesa en los que los protagonistas viajan a otro mundo a través de haber sufrido un accidente, ¿no? O de haber experimentado una experiencia traumática. Y para mí surgió pensando en el próximo proyecto que teníamos porque nos seleccionaron para el ciclo que es Ujú. una residencia que da el Teatro Tantarantana de Barcelona. Durante 3 años, digamos que somos residentes del teatro. Y estaba pensando en llevar esta ficción japonesa Ujú. a una realidad que me fuera más cercana. Y entonces pensé en uno de mis mayores terrores. Y debo decirlo así porque cada vez que estaba en una situación difícil en la que decía, bueno, igual no tengo trabajo, tengo que regresar, al poco rato ya encontraba trabajo, pero siempre he tenido mucho miedo de regresar porque yo misma escapé de un intento de secuestro. Y esa es la razón por la que tuve que irme del país. Entonces pensé, como ejercicio teatral, qué pasaría si tuviera que regresar y llego a Maiquetía y me secuestran otra vez, ¿no? Y digamos que de ahí surge y se cae, ¿no? Es un ejercicio de la imaginación. En ese ejercicio, la protagonista de la obra, digamos, muere en el secuestro, pero viaja a un mundo fantástico en la que es invocada y en la que puede, digamos, salvar un amuleto o encontrar un amuleto del tiempo después de haber superado sus miedos, sus terrores, ¿no? Cosas relacionadas también con la infancia, porque había violencia no solo en la ciudad, sino también en su Sí. casa. Y después de encontrar ese amuleto del tiempo, ella puede o no, eso depende ya de su elección, regresar atrás y salvarse del secuestro. ¿Qué se siente luego de haberlo montado y cómo te sientes tú, no solamente artísticamente, sino además personalmente, luego de haberlo llevado a las tablas y saber que cada vez que lo ves representado, em, sabes de dónde proviene, que proviene de ese gran miedo y qué representa para ti verlo hecho realidad? Fue muy doloroso de ver. Debo confesar que como proceso de escritura, al estar sola, fue muy terapéutico, pero al materializarse en escena, porque el teatro tiene ese poder, hay escenas que no podía ver sin sufrir demasiado. Es decir, la escena del secuestro era como verme en un espejo. Había Vale. escenas en las que ella se enfrentaba a sus peores terrores y realmente para mí fue un montaje muy satisfactorio porque hicimos algunas cosas innovadoras, trabajamos con realidad virtual, pero por otro lado muy difícil como persona, ya no como creadora, ¿no? Como Ujú. verlo en escena me era muy difícil. Y digamos que no siempre podía verlo, a veces me tenía que salir o me quedaba fuera. Pasaba mucho que los preparaba todos y me quedaba fuera porque, bueno, decía ya yo lo escribí, ya está hecho el trabajo, no tengo que seguir sufriendo. Me era difícil, me era muy difícil. Era un montaje también muy personal. En ese sentido, no solo hablaba de eso, hablaba también bueno, de lo que yo vivía en casa. Yo vivía en un entorno bastante violento cuando era niña y digamos que me era muy difícil enfrentarme a ello cada día. Agradecida con los actores que hicieron tan buen trabajo. Eh, pero sí, un proceso muy, muy duro. Es duro hablar de cosas de las que no quieres hablar, pero sabes que debes hacerlo. Sí. Y en ese sentido no me había embarcado antes en un montaje tan personal. Sí, porque todo proceso que te invite a tener que mirar hacia adentro y a investigar un poco, a mirar de frente esa sombra, pues es dolorosa, ¿no? Ya sea a través de cualquier herramienta que se utilice, pero cuando se hace a través del arte, bueno, y además a través del teatro principalmente, pues es muy, muy potente. Em, ¿Tú crees
en el poder sanador del arte en general. Sí, puedo creer que el arte tiene según qué espacio, ¿no? Y a qué nivel puede tener el arte de sanar, de ayudar. Ujú. Eh, sí, creo que puede ayudar. A mí Más, me ha ayudado mucho. es, más allá más allá de lo intelectual, ¿no? También, pues, sino un poco más en el sentido humano personal, que todos arrastramos una serie de heridas y que los que hemos tomado el arte como herramienta, pues la utilizamos para transformar, para drenar, para soltar, como tú lo acabas de Absolutamente, decir, ¿no? absolutamente. Sí, de hecho, en la obra había una escena que se llamaba el abismo insondable, en el que Olivia, que es la protagonista, se enfrentaba a su sombra, que era una suerte de guerrera de la oscuridad, muy junguiano, era una escena muy junguiana, y mucha Ajá, gente sí salía hablándome de esa escena y de que sentía que se veía reflejada en ella, porque era una escena que apelaba a lo más oscuro que hay en nosotros, que además lo oscuro es una fuerza creativa, no es una fuerza, totalmente. o sea, lo oscuro no es solo una fuerza negativa, ¿no? Puede tener aspectos maravillosos para el arte, para crear. Y es una Una gran fuerza, maestra. claro, es una gran maestra y que debemos abrazar, o si no, no alcanzaremos el camino de la individuación, es decir, es necesaria. Entonces, digamos que de esa forma a mí me ayudó muchísimo a abrazar esa sombra. O sea, a pesar de lo duro que fue enfrentar el proceso de verlo, yo sí me siento mejor después de haber escrito esa obra. La poesía, retomando de nuevo el tema de la poesía, normalmente suele estar acompañada de nostalgia y de esa sombra, que suele ser en muchas ocasiones esta gran compañera en esos momentos de escritura. Y desde tu experiencia, desde tu recorrido, ¿cómo vives esa nostalgia que etiqueta a la poesía? ¿Dónde refugiarte cuando no puedes estar allí, siendo el arte un refugio? Claro, bueno, yo me refugio en el lenguaje. Para mí, digamos que ese ejercicio fue el de ejercicio de aniquilación, que es este Ujú. libro en el que hay un vínculo muy fuerte con Isekai, pero digamos que al estar escrito, de alguna manera yo me siento más en un espacio seguro, ¿no? En el teatro te sientes siempre más expuesto. Como escritor tienes que estar dispuesto a exponerte, ¿no? Lo comenta Neil Gaiman, a correr desnudo por la calle, eso se siente a escribir, pero en el teatro de alguna manera lo das todo, lo entregas todo y todos lo ven y es diferente el proceso. Yo en la poesía, el escribir, estar sola, me siento más segura de alguna forma. Yo escuché una entrevista que te hicieron hace algunos años en Barcelona y decías que vivir y digamos que el tener que ese contacto con el otro o tener que esperar siempre la aprobación del otro, la mirada del otro, era peligroso, era como una especie de peligro y que vivir en ese sentido era peligroso. Me quedé con esa frase y pensé, bueno, cuando hable con Loredana se lo voy a comentar a ver si actualmente sigue pensando lo mismo, que vamos cambiando constantemente día a día, que yo no soy la misma de hace una semana, pues ya vamos a preguntarte qué piensas acerca de esa frase. Yo creo que sí, que vivir nos expone y nos pone ante mucho peligro, sobre todo cuando somos extremadamente sensibles, cuando la poesía es nuestro refugio. Y en estos tiempos donde todo se consigue tan rápido, con un clic en una pantalla, y se consigue casi que absolutamente todo, ¿cómo te sientes en este momento en cuanto al otro? Bueno, yo creo que esa es una idea recurrente en todo lo que he escrito también, el hecho del infierno son los otros, ¿no? Eso que Ujú. decía Sartre, y por eso quise montar esa obra maravillosa que es Wicklow, Ujú. porque la mirada del otro puede ser para nosotros, si no sabemos en algún momento diferenciarlo, puede crear para nosotros una identidad y ser una verdadera neurosis de la que no podemos escapar. Y de alguna manera sí, yo pienso que vivir es doloroso, pero vale la pena pasar por ese dolor porque hay cosas terribles, pero también hay cosas muy hermosas en la vida. Eh, Claro. Ese era un viaje al que se enfrentaba, digamos, la protagonista de Isekai, porque era el viaje que yo misma tuve que hacer
que es, ¿quieres regresar al mundo del dolor o te quedas aquí en el mundo del no dolor, del silencio? No, volveré al mundo del movimiento y me enfrentaré al dolor, porque Claro. también allí hay amor y hay cosas por las que vale la pena luchar. Y digamos que ahora creo en eso. Creo que hay dolor porque vale la pena estar en este mundo. Sí, que más allá también del miedo, pues también podemos, lo acabas de decir, hacer cosas hermosas, abrazar con la mirada, por ejemplo, que también puede ser muy hermoso, aparte de Luego tener mucho miedo en el otro. a apreciar la belleza del mundo. Es decir, que sí. Tengo una Lo, visión, digamos, más optimista de la que tenía cuando hice esa entrevista hace años. que, que cuando vi la entrevista de, creo que era del BTV, creo que fue en Barcelona, y Ah, y sí, la de ese fue con David Guzmán, que en además es Terrícolas. maravilloso, sí, es una maravillosa persona, además. Sí, Sí. fue una entrevista preciosa, preciosa. Pero, pero bueno, de hecho, quería comentarte que incluso a mí también me ocurre cuando hay momentos de la vida, y esto habla de la transformación que se vive y que viven los artistas y los creadores, en los que puedes conectar con ciertos autores y hay momentos en los que no nos puedes ni tocar. Hay momentos en los que no se puede abrir una Pizarnik, por ejemplo, porque no puedo emocionalmente, no puedo Claro, pasar por allí, sí, cuando sí, sí. hace algunos años de mi vida, pues podía pasar horas leyendo. Entonces entiendo que eso, y de eso se trata, de una continua transformación y de poder utilizar las herramientas artísticas para ello. Loredana, aparte de este trabajo que acabas de realizar y esta obra de teatro, estuviste ahora hace poco en una residencia artística. ¿Hacia dónde la llevas? ¿Qué planes tienes con Isekai? Bueno, esta residencia era para acabar de revisar el texto porque lo vamos a publicar ahora en abril en una edición Ujú. ilustrada con Ediciones Mutis, que es, digamos, mi editorial con la que publico teatro y con la que publicamos La Habitación Cerrada. Y en ese sentido, bueno, yo creo que a mediados de este año la podremos enviar para allá, para Caracas, si Ah, hay qué bien. suerte. Así que bueno, ya os avisaré. Y bueno, digamos que eso, estamos trabajando en la edición. Yo quisiera poder presentarla fuera de Barcelona, es algo que estuvimos haciendo allá, eso es por las terras de Lebra, por Sí. Tarragona, y estuvimos, digamos, haciendo una muestra para vender el espectáculo y ver si podemos hacer algunas funciones fuera. Así que esa sería la idea, poder seguir haciendo funciones y si a alguien le interesa, pues estamos ahora moviendo y se cae. Y que la puedas traer para Málaga también. Sí, sí, me encantaría, más quiero conocer Málaga. Es preciosa, Málaga es una costa que enamora absolutamente, y además para crear es pura inspiración. Para San Jordi también, que se aproxima, ¿tienes presentaciones de algún nuevo libro? Creo que me Bueno, habías comentado algo, ¿no? sí, sí, a ver, estaré firmando La Habitación Cerrada, que es el Vale. último, pero Isekai, si todo sale bien, estará para San Jordi, entonces estaré en el stand de la librería Gigamesh el 23 de abril, en el stand de la librería Libri, en el de Ediciones Mutis, que es mi editorial, que estará por Paralel, frente al Molino, y en el de La Insólita. Estaré ese día, pues, firmando. Bueno, a través de tus redes sociales podemos estar al tanto de toda la programación de San Jordi para el 23 de abril, que finalmente nos conoceremos en persona en San Jordi. Finalmente, sí, sí, qué ganas. Retomando el tema de los temores, Loredana, y luego este proceso creativo que has hecho para tratar el tema del miedo de volver a casa, actualmente, ¿cómo te encuentras con esa sensación? ¿Crees que haber llevado a escena esta obra te ha ayudado un poco a gestionar esto internamente? Es decir, pensando poniendo un ejemplo de un posible regreso a casa, aunque sea de paso. Sí, creo que me ha ayudado, no creo que ha reducido el miedo en mí, ¿no? Me ha ayudado a gestionarlo, pero no creo que ese miedo se haya superado del todo. Supongo que me enfrentaré al miedo cuando vaya finalmente a Caracas. ¿Qué herramientas te has rodeado para poder gestionar todo esto? Gestionar el exilio, por ejemplo, y aparte de la poesía y el teatro, ¿qué otros autores te han acompañado? ¿Qué otras
que ha sido un bálsamo para ti, para poder acompañarte en esta transición? A ver, bueno, a mí me gusta mucho la literatura fantástica y en ese sentido autoras como Le Guin, como Gorodischer, hay autores como Borges, bueno, autores que me son casa y me son familiares. No sé si me ha ayudado a gestionar el exilio, ¿no? Porque yo no tengo la sensación de que voy a regresar algún día. Me gustaría, pero yo siento que no va a pasar o no va a pasar pronto. Entonces más bien me han ayudado a poder estar aquí, que sería a Ujú. poder crear para mí un espacio y entender que es mi lugar, ¿no? Y en ese sentido la literatura para mí ha sido el mayor refugio. En algunos momentos sé que tendría que haber ido a terapia, no lo hice, no lo he hecho, no he ido nunca a terapia, pero sé que hubo momentos oscuros, ¿no? Momentos en los que te enfrentas a la depresión, cuando sientes que llevas mucho tiempo sin ver a tu familia. Yo estuve 8 años sin ver a mi padre, 5 años sin ver a mi madre, es decir, eh, que, que tendría que haber buscado otras herramientas y no lo hice porque sentía que la literatura de alguna manera me estaba ayudando. Pero al final lo que más me ha ayudado es escribir sobre ello, realmente. O sea, Por eso es si hoy estoy una, mejor y no estoy tomando antidepresivos es porque he escrito sobre ello y me he arrojado todos mis demonios allí. y es que es una de las herramientas más poderosas, independientemente de que no hayas ido nunca a terapia, tienes una de las más grandes herramientas en tu mano, que es poder escribir y soltarlo. Y además convertirlo en unas obras maravillosas que acompañan a muchos y que inspiran además también, porque eres referente y te conviertes en referente de otras posibles escritoras que se inspiran en ti también. Bueno, ojalá pueda ayudar. Ojalá pueda ayudar, pero es cierto que leo mucho psicología, me gusta mucho el psicoanálisis, leo muchísimo a Jung, pero sí siento que en algún momento me gustaría enfrentarme a una terapia y ver qué es, me da mucha curiosidad. Yo estoy muy contenta de que nos hayas acompañado en este episodio de La Finestra Cultural, que se repita en muchas Gracias, ocasiones más. muchas Eh, gracias. Estaremos también por San Jordi visitándote en alguno de los stands. No sé si la compañía la Salamandra tiene algo pronto, aparte de lo que ya me comentaste. ¿Hay algunos proyectos en mente que vayan a montarse? O, Bueno, estamos pensando en el próximo, pero digamos que ahora estamos en fase de bastante embrionaria, que es armar el proyecto, después ir sí. a producción. Pero sí, yo tengo entre manos una obra de género de terror fantástico que une un cuento de Borges, otro de Lovecraft, Ah, Borges, Lovecraft y Poe. Entonces se llama En la noche de los tiempos. Vamos a ver qué ajá. surge, pero en teoría los tres personajes de la obra son Borges, Silvino Campo y Bioy Casares. Entonces me gustaría que ellos tres fueran los personajes de la próxima producción y nada, eso ya se Mm. estrenará probablemente en 2026, es algo que tengo que trabajar, escribir, pero sí tenemos ya una idea de lo que queremos hacer. La línea del terror y de lo fantástico te apasiona. Muchísimo, muchísimo, sí. Fue mi especialización en la universidad, en la UCAP. Hice una tesis sobre el doble fantástico a partir de la saga novelesca de Harry Potter. Si alguien es muy Ya. fan de la saga, se puede leer en la biblioteca de la UCAP, que tenía amigos fan de Harry Potter que la han ido a consultar. Y bueno, Qué desde maravilla. allí siempre vinculado a lo fantástico. Es algo que me apasiona como investigadora y también lo llevo siempre a mi obra, de alguna manera. Entonces, incluso en la poesía, ¿no? Que la poesía ¿Ya? fantástica no es algo que... Pero siempre intento explorar eso de alguna forma y me interesa. Hay creadores que de alguna manera buscan refugiarse o escapar un poco en este tipo de géneros, quizás también para alejarse de la realidad, ¿no? De lo que nos rodea. ¿Tú crees que es así? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que el género fantástico no es escapista, más bien creo que nos Ujú. vincula mucho más a la realidad, porque o los creadores fantásticos son creadores de una realidad más amplia. Y el hecho de tener que pensar esa realidad, no simplemente imitar, sino inventar a partir de la imaginación, realmente te da una visión mucho más profunda de la realidad. Es lo que pienso
como defensora de lo fantástico. Y porque, claro, Isekai era una obra de género fantástico y se Ujú. enfrentaba a lo real continuamente. Y creo que en las buenas obras de género fantástico, pensemos en autoras como Mariana Enríquez o Mónica Ojeda, hay un enfrentamiento con lo real Ya. muy cercano, ¿no? Entonces creo que yo que lo fantástico, el buen fantástico es aquel que se enfrenta a lo real. Sí, bueno, es que además ahí podemos entrar en aguas más profundas también porque podríamos preguntarnos, pero ¿qué es lo real? Exactamente. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo Claro, real? claro, ¿No? totalmente, totalmente. Por eso me pregunto, claro, está desde el siglo XIX que se presentaban muchísimas obras de género fantástico, y después dejó de hacerse y el teatro pasó a ser un teatro muy realista, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es lo real? ¿No? Loredana, gracias una vez más por A ti, acompañarnos un en la placer, pues, Finestra un Cultural. placer. Les recuerdo @auténtica_radio y @la Finestra Cultural. Este episodio desde ya disponible en nuestro canal de YouTube. Hasta un próximo episodio. Gracias. Gracias, Loredana. Gracias, adiós.